Filipenses capítulo 4, versículo 13 en adelante esta noche. Filipenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. No hay mejor manera que declarando la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas al comienzo del año. Y el mensaje del domingo va a ir un poco similar al de hoy. Estamos comenzando, hermanos, ya el año 2013. Olvidémonos de todo lo que pasó en el 2012. Capturemos aquellos momentos duros en la vida en donde nos dejó lecciones que aprendimos. Evaluemos aquellas cosas que estuvieron mal, corrijámosla este año y tratemos de echarle ganas. Pero el 2012 quedó sepultado y ahora ha comenzado ya un nuevo año. Y no hay nada más lindo que comenzar con esta declaración del apóstol Pablo en el versículo 13 del capítulo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Vamos a repetirlo 3 veces, a ver si lo memorizamos. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. ¿Alguien lo quiere decir de memoria? Todos levantan la mano. No crea, algunos no la levantan. Increíble. Vamos, hermana Esperanza dijo que lo quiere decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Muy bien, bien fácil, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Esta es una declaración maravillosa, hermanos, porque el apóstol Pablo está afirmando que el poder para hacer las cosas en su vida no dependen de él, sino que dependen de la fortaleza del Señor. Porque si ustedes notan, Pablo está diciendo que lo que él puede hacer, no lo hace porque él es fuerte, lo hace porque él es fuerte ¿en quién? En Cristo. No es fuerte por sí mismo, es fuerte en Cristo Jesús. Lo mismo puede pasar con cada uno de nosotros. Es más, yo estoy tan convencido, hermanos, de que la mayoría de nosotros padecemos de grandes debilidades en nuestras vidas. Somos débiles. Es más, la Biblia nos dice que el mismo apóstol Pablo, el que está declarando esto de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, en el libro de en la carta de los Romanos, nos damos cuenta que también dice él que había una debilidad en él, que él se sentía pero demasiado débil, pero que daba gracias a Dios, porque en medio de esa debilidad, él podía, fíjese bien, él podía evidenciar, podía ver el poder de Dios y la fuerza de Dios en su vida. No debemos de sentirnos como avergonzados o atemorizados cuando nos sintamos débiles. Yo creo que la debilidad es parte de la vida, pero también la fortaleza de Dios es parte de la vida cristiana. Si yo soy débil, yo tengo que entender que mi Dios es más fuerte que mi debilidad. Dios es más fuerte que mi temor. Dios es más fuerte que mi duda. Dios es más fuerte que cualquier temor que yo pueda tener en mi corazón. Por lo tanto, si yo soy débil, debo aprender a fortalecerme en el Señor. Ahora, quisiera que veamos esta noche algunas fuentes, algunos principios de cómo podemos fortalecernos en el Señor. Porque es bien fácil decir lo que dice aquí Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué sucede cuando tenemos problemas y sentimos que Dios nos ha abandonado y que le hemos echado ganas y ganas y ganas y las cosas no resultan como nosotros queremos? Entonces, ¿por qué será que a veces funciona y a veces no funciona? ¿No será que no funciona porque a veces no aplicamos los demás principios de la palabra de Dios en nuestra vida para crear en nosotros esa fortaleza que Dios quiere darnos en esos momentos de debilidad? ¿Qué es lo que fortalece a un cristiano? Porque todos podemos memorizar. Es más, un borracho puede estar con la botella aquí de licor y a la misma vez decir lo que nosotros decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estar con la botella. Pero hey, si Cristo te fortalece, ¿qué pasó con esa botella de Tic Tac? O con esa botella de muñecazo, de tequila, Smirnoff, lo que sea. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema está en que no hemos aprendido a fortalecernos en el Señor. Hermanos, ¿cuáles son algunos principios que van a fortalecer nuestras vidas? La oración.
yo creo que vamos quizás como a redundar, a repetir lo mismo y lo mismo, pero en toda la palabra de Dios encontramos que la oración es la fortaleza del creyente. Sí, hermanos, la oración. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos enseñó a orar? Porque usted y yo como cristianos debemos aprender a depender de la oración. ¿Por qué aquel discípulo que llegó corriendo donde Jesús no le dijo: Señor, enséñanos a contar parábolas como tú lo haces? ¿Sabe quién era Jesús? El mejor maestro de maestros. Pero el discípulo no llegó corriendo y le dijo: hey maestro, enséñame los principios de pedagogía que tú tienes para poder enseñar de una manera eficaz a la gente. No llegó corriendo y le dijo: Señor, enséñame a sacar exorcismos o a hacer exorcismos, a expulsar demonios. No, ni siquiera le dijo: hey, Señor, explícame los principios de oratoria para poder hablar en público como tú lo haces. No, ni siquiera le dijeron: tráenos un serrucho, un clavo y un martillo y enséñanos los principios elementales de la carpintería. Nada de eso. ¿Qué le dijo el discípulo? Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Hermano, si nosotros no creemos en la oración, pues ¿qué poder vamos a recibir? ¿Qué fuerza vamos a recibir? Si lo que fortalecía a los creyentes en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, fue el poder eficaz de la oración. Debemos reconocer que la oración es como la columna vertebral de la vida cristiana. Sin la oración, hermanos, estamos como sin brújula, estamos como perdidos, sin fuerza, sin encontrar el camino. Yo sé que la Biblia es el camino, la palabra es el camino, Jesús es el camino, pero es la oración la que me da poder para poder caminar en ese camino que es la palabra de Dios y que es el Señor Jesucristo. Si yo no me apego a la oración, si por lo menos no dedico un momento de oración al día, hermanos, es como vivir una vida cristiana sin ser cristiano, o decir que soy cristiano pero no tengo cristianismo en mi vida, porque lo que me engendra poder en mi vida como cristiano, hermanos, es la oración. Porque si no es la oración, ¿cómo podríamos explicar que el Señor Jesucristo, después de 40 días de ayuno y 40 días de ayuno en la noche también, cómo podemos explicar que Él venciera la tentación tan humana que Satanás le puso ahí? Digo tan humana porque yo pregunto, ¿no es de humanos comer? ¿Cuánto tiempo aguantaría usted sin comer? ¿Cómo dice, hermano? 2 horas. Ay, mire, 2 horas el hermano Acosta. Wow. No, pues sí, yo sé, o sea, hay personas que pues así es su metabolismo, su constitución de su cuerpo. Por eso estamos como estamos. O sea, mire, yo no puedo pasar más de 6 horas sin comer. Ya a las 6 horas ando viendo lucecitas y pienso que todos son manjares y tal vez hay un palo por ahí y todo eso. Y comenzamos a ver lucecitas y nos sentimos raros después de 6 horas. Pero hay quienes cada 2 horas, cada 4 horas. Muy bien. Pero ¿qué pasó con Jesús? Tentaciones tan humanas como el hambre. Como el hambre, hermanos. El hambre. ¿Qué le dijo Satanás? Y Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Era para tener hambre. Era 100% Dios. Pero estamos hablando de su humanidad como persona, como hombre. Como un hombre de carne y hueso que siente, que come, que duerme, que tiene sed, que también siente dolor, que tiene fiebre, que si hubiera habido doctores, hubiera ido a los médicos. Hermanos, ¿qué fue lo que a Jesús le hizo vencer la tentación? El poder de la oración. Y con la misma palabra Él pudo responder cuando Satanás en Mateo 4 le dice: di o haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es tremendo porque ¿usted cree que Jesús no tenía el poder de convertir esa piedra en pan? Pero Él no le quería dar gusto al diablo. ¿Cuándo el Señor le va a dar gusto al diablo? Se va a quedar esperando toda la eternidad. Porque el Señor jamás le va a dar gusto a Satanás.
Otra tentación bien humana que le puso Satanás, ¿cuál creen que fue? Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es que Satanás, ¿qué creía? Que estaba tratando con alguien que no había ayunado y orado. Y el Señor le dijo: escrito está, Satanás, no tentarás a tu Dios, al Señor tu Dios servirás y solo a Él, ¿qué? Adorarás. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo de memoria, pero lo estoy diciendo así. En realidad, hermanos, lo que estamos tratando de decir es que el Señor Jesús se armó también del poder de la oración. Miren, cuando dice la Biblia que lo llevó al pináculo más alto y le dijo que se lanzara, ¿qué usó Satanás? Usó la Biblia. Pero el Señor respondió también con la palabra, porque Él era un hombre de oración. Porque Él le dijo: mira, ahí están mis reinos y tírate que esto y lo otro. El hombre hoy en día lo que busca, ¿qué es? Es pleitesía. Lo que busca, mire, aún en los cantantes cristianos, los cantantes cristianos se convierten en ídolos más que adorar al Señor. Muchas de nuestras iglesias, tristemente, hemos caído en la idolatría de los cantos. Y no nos hemos dado cuenta que el cantarle, el adorar, es solamente para el Señor, no es para nosotros. No es para que alguien venga y comencemos a aplaudir y aplaudirle y comencemos a endiosar a alguien que está cantando. Porque muchas de estas personas hasta llegan a creerse que son intocables, que son inspirados porque le cantan al Señor. Toda la adoración, ¿para quién es? Es para Jesús, es para Él. Hoy en día los seres humanos nos endiosamos, nos sentimos pero engreídos, nos sentimos grandes, más cuando vienen los aplausos y esto y lo otro. Mire, ¿por qué muchos cantantes que han estado en el mundo y se han convertido a Cristo, por qué vuelven otra vez atrás? Por el dinero, la forma de vivir, su estilo de vida ha sido diferente, los aplausos ya no son como antes, las regalías ya no son como antes. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que le gusta al ser humano. Y Satanás estaba tentando a Jesús por el lado de la vanidad, pero si todo es de Jesús, si todo es de Dios. Tentaciones tan humanas, pero Jesús ¿cómo las venció? ¿Cómo se fortaleció? Con el poder de la oración. Ustedes van a darse cuenta que muy frecuentemente el Señor Jesucristo dice que se iba a solas al monte a orar. Cuando antes de morir, ¿en dónde estaba Jesús? ¿Cómo terminó la vida de Jesús? Monte de los Olivos. Sí, la vida de Jesús terminó, digamos, en el Monte Calvario, pero antes del Monte Calvario, en el Monte de los Olivos. Pero ¿cómo terminó en acción su vida? Terminó en oración. Terminó en oración. Y la sangre, fíjese bien, la sangre no se comenzó a derramar en la cruz. La sangre se comenzó a derramar en el Monte de los Olivos, en el momento de la oración, en un momento tan crucial, de tensión tan emocional, quizá en una depresión tan profunda, en una tristeza que lo llevaba hasta lo último, porque Él les dijo todavía: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, esa es una expresión tan humana de una persona que está padeciendo una situación pero difícil, interna, que está a punto de explotar emocionalmente. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y se fue a orar. ¿Y qué hacían los otros discípulos de Jesús? Las 3 veces que Él llegó a visitarlos, ¿qué hacían? Qué triste, ¿no? Los amigos íntimos de Jesús, mientras Él oraba y estaba terminando su vida en oración y derramando desde ahí su sangre por nosotros, los discípulos dormían. La oración, hermanos, algo que va a fortalecer nuestras vidas es la oración. Y hasta entonces vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro ingrediente para el fortalecimiento de Dios, ¿cuál es? Ya lo hemos dicho aquí. La palabra. La palabra. La palabra. En la carta de Pablo a los Colosenses, no tiene que buscarlo, pero la Biblia dice: habite, aquí está en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, que dice la Biblia,
las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no, ¿qué dice la Biblia? Y no en las de la tierra. Cuando yo pongo mi mirada en las cosas del cielo, yo me voy a la palabra, me voy a la Biblia, me voy para escudriñar la palabra, me voy para hacer morir todo lo terrenal en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Me voy a la palabra. Juan 5:39 es un texto, hermanos, más que famoso, que apoya lo que estamos diciendo aquí esta noche. Y es un mandamiento, es un imperativo que el Señor nos da. ¿Cuál es el imperativo que el Señor nos da aquí? Escudriñar. Así de sencillo. Escudriñar, ese es el imperativo. ¿Escudriñar qué? ¿La billetera del esposo? Escudriñar las escrituras, hermanos, la Biblia. No dice que escudriñemos otra cosa, la novela, los libros. No, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, ¿quiere usted saber todo lo relacionado con Jesús? Ahí están los evangelios. ¿Por qué hay gente ignorante en cuanto a Jesús? Porque no han leído los evangelios, porque no han leído las escrituras. ¿Qué dijo el Señor? Que en ellas están el testimonio de su vida. Si usted lee todo el evangelio de San Juan, usted se va a dar cuenta que ahí están todos los milagros de Jesús y toda la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, algo que va a fortalecer mi vida, hermanos, es escudriñar la escritura. Y terminamos en este segmento con 1 de Pedro 2:2. De memoria lo sabemos, hermanos. ¿Sí o no? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué tremendo, mis hermanos. Dos ingredientes maravillosos para fortalecer nuestra vida es la oración y la palabra. La oración y la palabra. Hasta entonces vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro pasaje más, si quieren. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿qué es? Inspirada. Es inspirada. ¿Por quién? Es inspirada por Dios. Mira lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, que sea como, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que cuando el diablo venga al ataque, aquí estoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero estoy en la palabra. Que cuando Satanás venga para atacarnos, todo lo puedo en Cristo, estoy en la oración. Mis hermanos, necesitamos estos dos ingredientes como base fundamental de nuestra vida cristiana: orar y leer la palabra de Dios, nutrirnos de la Biblia, nutrirnos de la palabra de Dios. Un creyente nutrido de la palabra de Dios, hermanos, es un creyente que no solamente tiene conocimiento, sino que adquiere madurez, sabiduría y discernimiento espiritual en su vida. Por eso Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo vuelvo a decir, hermanos, no solamente son como una frase famosa, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me está llevando el problema y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos vivir en la oración y, hermanos, vivir en la palabra. Y son dos ingredientes básicos que vamos a retomar día con día este año. Retomemos la oración y la palabra. La oración y la palabra. Y que podamos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, vamos a orar, hermanos, esta noche. Señor, gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Te suplicamos que tú nos bendigas. Te suplicamos que tú nos ayudes, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar la fortaleza espiritual para nuestras vidas. Señor, que podamos decir con toda convicción y con toda seguridad, que podamos decir con toda conciencia lo que Pablo podía decir, porque oraba y estaba en tu palabra.
Que juntos podamos decir, en medio del problema, en medio de la situación, que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tus bendiciones y gracias por tu santa palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Mientras todos están orando con el rostro inclinado y los ojos cerrados, yo no sé si esta noche habrá alguien que dice, pastor, yo quiero que ore por mí. Yo quiero conocer a Jesús. Entregar nuestra vida a Cristo es simplemente abrirle la puerta del corazón, pedirle perdón de nuestros pecados, para que Él perdone nuestros pecados y nos dé la seguridad de ir al cielo. Si usted nunca ha invitado a Jesús, usted puede hacerlo esta noche. Usted puede salir de este templo con la seguridad eterna de su salvación en Cristo Jesús. Si hay alguien esta noche, me gustaría orar por esta persona. Habrá alguien esta noche que levanta su mano ahí donde está y dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguien esta noche? Muy bien. Padre, te pido ahora que bendigas nuestros diezmos y nuestras ofrendas y pedimos, Señor, que sean de gran bendición. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.